Mira, era por si nos podrías explicar un poquitín el origen de este encierro, de por qué estáis aquí. Pues nada, el encierro empezó un poco motivo que a principios de enero el dueño nos planteó un concurso de acreedores con una finalidad de extinción de todos los contratos de trabajo. Y bueno, estamos un poco peleando a día de hoy por intentar sobrevivir aquí el trabajo y un poco encerrados de cara a que no nos lleven la maquinaria y no poder seguir trabajando. Claro. Y una cosina, ¿hasta ahora os ha mostrado su apoyo algún grupo parlamentario, el ayuntamiento? Y dentro de la misma pregunta, si es así, si se han dado algún tipo de solución para... A día de hoy, la verdad, tuvimos apoyo de todos los grupos políticos, también del Principado, y bueno, la verdad, apoyo de todos. Pero bueno, la verdad, soluciones, bueno, esperemos que llegue alguna, pero bueno, a día de hoy todavía no tenemos nada. En concreto nada, ¿no? Todavía. Nada en concreto. Vale, y una cosina, ¿por el resto de la gente y otros colectivos os sentís arropados? ¿Habéis tenido muchos apoyos? ¿Han venido a...? Sí, no, de todos los sitios, empresas, grupos políticos, de todo. La verdad, hay que agradecerlo a todos. Bueno, eso es bueno. Y luego, bueno, por último, si luego quieres contarnos algo más, lo que tú quieras, creo que mañana habéis convocado una manifestación, que saldréis de aquí a las 5 de la tarde, ¿no? Sí, así es, salimos de aquí de las instalaciones a las 5 de la tarde, iremos hasta Tenneco a coger ahí a algún compañero de Tenneco, Plaza del Humedal, Plaza del Carmen, calle San Bernardo y el Ayuntamiento. Vale. ¿Y qué nos podrías decir, por ejemplo, por qué, para la gente que no sepa muy bien de qué va esto, ¿por qué crees que es importante que todos nos unamos a esta convocatoria? Que todos apoyemos esta... Pues un poco de cara a eso, que hoy ahora mismo somos nosotros y mañana serán los de enfrente y a día de hoy poco a poco están cerrando todo. Intentar un poco, luchar entre todos por esto.